Hola amigos, hoy en Punto de Vista hablaremos sobre la gestión y nuevos entornos de la comunicación. Bienvenidos. De regreso, amigos televidentes, les presentamos a las personas que nos acompañan en nuestro panel. Se encuentra con nosotros la doctora Rosario de Mateo, quien es catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muy buenas noches. Nos acompaña el doctor Miguel Túñez, docente de la Universidad Santiago de Compostela. Buenas noches. Y está con nosotros también la licenciada Karina Valareso, directora del CITES Vía Comunicaciones de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenidos. El día de hoy los hemos invitado para hablar sobre la gestión de la comunicación y los nuevos retos que enfrentan los comunicadores en la actualidad. Quisiéramos iniciar con un concepto del tema principal que nos ha concitado el día de hoy. Doctor Miguel, ¿qué es gestionar la comunicación? Gestionar la comunicación es convertir la comunicación en producto, es trabajar con todo lo que puede significar el proyectar la organización hacia todos sus públicos. Gestionar la comunicación es trabajar con intangibles. Gestionar la comunicación, nosotros que trabajamos con esos asuntos, nos atrevemos a decir que lo es todo, porque es gestionar la percepción que se tiene de las organizaciones interna y externamente, y por eso es que cada vez está adquiriendo mayor importancia. Justamente, doctor, ¿cuál es la importancia de gestionar esta comunicación tanto a nivel interno como externo? Bueno, no sé si sería capaz de sintetizarlo así en una frase, pero yo creo que es algo que cada vez es más importante en el mundo en el que estamos. Internamente, por ejemplo, gestionar la comunicación puede hacer que aumente la reputación interna, y eso puede ir en beneficio de la imagen que transmiten al exterior los empleados de esa empresa o de esa organización, pero internamente también puede hacer que el clima de trabajo sea más favorable, lo que quiere decir que si trabajamos más a gusto, puede que seamos más productivos. Si aumentamos la productividad, los beneficios de la empresa serán mayores. Ya estamos viendo cuál es la repercusión de trabajar con estos intangibles, ¿no? Y en el exterior lo que nos puede ayudar es a mejorar también la imagen de la organización y hacer más fluidas las relaciones con todos sus públicos. Y digo públicos porque hablamos de organizaciones. Y podemos hablar de la sociedad, podemos hablar de las autoridades, de los proveedores, de los acreedores, de las otras organizaciones. En general nos ayuda a situarnos, a hacernos visibles, a que nos conozcan y a que nos entiendan mejor. Y por lo tanto, si gestionamos bien la comunicación, tenemos muchas más posibilidades de que nos acepten y de que nos respeten. Gracias, doctor. Doctora de Mateo, ¿quiénes son los principales participantes de esta gestión de la comunicación? Bueno, como ha dicho el profesor Miguel Túñez, son organizaciones de todo tipo, sobre todo también empresas, pero puede ser la universidad, los públicos a los que va dirigida esa comunicación, los públicos externos, el público interno, los propios trabajadores dentro de la empresa, pero sobre todo yo creo, para añadir algo a lo que él ha dicho, los intermediarios, que son los medios de comunicación. Y la importancia de los medios de comunicación es evidente, pero sobre todo estamos viviendo un momento de caos, porque con la aparición sobre todo de las nuevas tecnologías se tiene que revisar otra vez muchos conceptos, incluido el concepto de periodismo. En la actualidad, ¿cómo se está gestionando la comunicación dentro de las empresas informativas? Es complicado. Mira, yo creo que hay una clasificación de medios de comunicación que aún es válida, aunque se está poniendo ya en cuestión, que es por medios de comunicación. Puede ser el de prensa diaria, la radio, la televisión. Pero ¿por qué se está ya poniendo en cuestión de alguna manera? Porque los límites existentes entre esos medios de comunicación, que antes eran claros, si uno quería leer un diario, iba al kiosco, compraba el diario. Hoy están desapareciendo, se están difuminando. Porque, por ejemplo, si tú quieres leer hoy un diario, lo puedes hacer de diversas maneras, sobre todo con las nuevas tecnologías. No tienes por qué ir al kiosco a comprar el diario de papel, sino que posiblemente conectándote al diario online puedes hacerlo también. Por tanto, hay muchos retos y sobre todo hay una gran incertidumbre de hacia dónde van los medios de comunicación. Porque yo lo que explico generalmente es que cuando encuentras a alguien que te dice la estructura de la industria de la comunicación es algo cerrado, yo digo, no es verdad, porque en estos momentos no se sabe realmente cómo va a suceder. Por ejemplo,
y yo creo que los que lo saben son los departamentos de investigación de los grandes grupos de comunicación, que nos están marcando las líneas de por dónde vamos los demás. Y así como, por ejemplo, en los años 80 había 40 en el mundo o 30 grupos de comunicación, hoy día solo existen 9 grupos de comunicación, la mayoría de Estados Unidos. Hay uno de Europa, que es Bertelsmann, hay otro que se inició en Francia, que es Vivendi, pero que ahora tiene capital cruzado de muchos sitios. Entonces, esos grupos tienen departamentos de investigación importantísimos y supongo que ellos sí que están ya adivinando hacia dónde vamos, pero los demás no lo sabemos muy bien, ¿no? Entonces, bueno, hay que esperar. ¿Cómo vamos a recibir televisión finalmente? ¿Será a través de la pantalla de televisión? ¿Será a través de una pantalla de internet? ¿Será una nueva pantalla? No se sabe. Y como eso, todos los medios de comunicación. Muchas gracias, doctora. Karina, licenciada, en este caso quisiéramos conocer, hemos ya más o menos, tenemos un panorama, una perspectiva de cómo se está trabajando el tema de gestión de la comunicación dentro de empresas, en general, dentro de las empresas de comunicación. ¿Cómo se está trabajando también este tema dentro de las universidades? Aquí tenemos otros públicos también a los que tenemos que llegar. Sí, buenas tardes, buenas noches. Realmente en las universidades estamos como saliendo del mito de que no debían hacer comunicación y no se debía difundir y no se debía hacer un marketing de universidades. Entonces, todos esos viejos paradigmas como que se están rompiendo y hoy vemos que la universidad como tal es una organización más, una organización que tiene públicos, asimismo internos, asimismo externos y con ciertas características muy especiales, una diversidad de públicos que además por la razón de ser de la universidad tienen que estar muy bien atendidos, muy bien informados, porque la universidad se debe a la sociedad. Por lo tanto, esa importancia de poder tener una interlocución, una retroalimentación desde una organización con sus públicos adquiere mucha importancia en una organización como la universidad. Tanto a nivel interno, que tenemos diferentes públicos, estamentos, profesores, estudiantes, con diferentes intereses muy diversos. El interés de un profesor al interés de un estudiante en algunas cosas no tiene puntos de comparación. Por lo tanto, la gestión de la comunicación en las universidades, si bien es cierto, se aplican las estrategias de comunicación normales de las organizaciones, pero sí tiene que establecerse muy bien los parámetros para poder gestionarla de acuerdo a su giro de negocios, si se quiere. Muchas gracias, licenciada. Doctor Túñez, ¿cuál es el papel de los portavoces dentro de esta estrategia de gestión de comunicación? El portavoz tiene un papel clave, porque es algo así como el encargado de escenificar la transmisión de toda esa planificación informativa. Y además en ese momento es la imagen de la organización. Y al portavoz lo que le corresponde sobre todo es transmitir credibilidad, transmitir serenidad, depende del momento, pero a él le corresponde ser la imagen de la organización y por lo tanto es fundamental que domine la escenografía y que domine el discurso. Y algo que es muy importante, yo creo, cuando se trata del papel público de los portavoces, y es que hagan creíble su mensaje. Muchas veces el mensaje de los portavoces es un argumentario. Quiero decir, lo que nos van a contar está planificado para que nos lo cuenten de una forma que es conveniente para la organización. Y ahí el reto es que nos lo cuenten sin que seamos conscientes de que nos están contando algo que está planificado, es decir, que sean naturales. Con lo cual el portavoz también ha de ser un técnico especializado en estas dinámicas de comunicación y ha de conocer todos los recursos de la puesta en escena del discurso. Pero esto seguramente no es descubrir nada nuevo y si fuésemos hacia atrás estaríamos hablando de los clásicos y estaríamos hablando de los resortes básicos de la oratoria. Listo, muchas gracias. En esa significación que dice Miguel, tampoco nos vamos a pasar el tema de que lo que decimos y cómo lo decimos tenga que ser falso. No, es una verdad, pero dicha de una determinada manera y en un determinado contexto para poder hacer que el mensaje llegue de la forma que queremos que llegue. Rosario. Perdóname, y si quieres para completar eso, yo creo que los portavoces, sobre todo los directores de relaciones públicas, del Departamento de Relaciones Públicas, que se le llama de muchas maneras, puede ser gabinete de comunicación, un departamento organizacional, etcétera,
yo creo que tienen que ser gente muy preparada. Es decir, que salen fundamentalmente de nuestras facultades de comunicación, pero no simplemente se trata de poner la figura y expresar lo que te escriben, sino que yo creo que tienen que ser personas que conozcan la institución a fondo. Y si es una universidad, la universidad a fondo. Si es una empresa, la empresa a fondo. Por tanto, tienen que tener una formación bastante más global. Y generalmente se piensa, un comunicador es alguien que se sienta y habla y ya está. Pues no, porque los conocimientos tienen que ser de verdad profundos y conocer la organización profundamente. El comunicador hay que tener en cuenta cuando actúa como portavoz que todo comunica. Comunica su aspecto, comunican sus gestos, comunican sus silencios, su forma de hablar, su mensaje. Yo no quería decir que lo que transmite sea mentira, pero sí quiero decir que la mayoría de las veces lo que transmite el portavoz es un discurso que está elaborado, no se improvisa en ese momento. Entonces lo que corresponde es hacerlo natural, para que sí que parezca que se está produciendo, ideando en ese momento y no se transmita la sensación de que hay una intencionalidad de comunicar. Pero hemos de admitir que si gestionamos comunicación, si estamos aceptando que la comunicación se puede gestionar, que se puede trabajar con ella, que se puede modelar, sin que eso sea malo, que se puede planificar para que responda a los objetivos de la propia organización, hemos de admitir que hay una secuencia que está planificada y al portavoz lo que le corresponde es ese momento de transmitirla. Su nivel de responsabilidad es máximo, porque de la forma en que lo diga y lo que él diga va a depender la imagen que se cree en los públicos de la organización a la que él está representando en ese momento. Y justamente, doctor Túñez, ¿cuál es el efecto que se logra luego de que se ha formado de manera correcta los portavoces, luego de que se ha estructurado un discurso veraz y comprobable, se lo puede decir así? ¿Cuál es el efecto que se logra en la gente, el momento de transmitir? Tendríamos que estar en cada situación concreta, pero de una forma global lo que estamos intentando que transmita el portavoz en la mayoría de las ocasiones es proximidad. Que yo sienta que la empresa, que la organización, que lo que él representa está cercano a mí, que me hable como yo hablo, que me hable como me gusta que me hablen y que me cuente las cosas con claridad, de forma que las entienda. Si es un portavoz de una organización, se entiende que va a hablar de una forma favorable para esa organización. Partamos de una premisa básica, incluso en los hogares. Nadie está obligado a hablar mal de sí mismo en su propia casa, ¿no? Pues entendamos que el portavoz de la organización siempre va a buscar ese discurso favorable, pero lo que nos va a hacer es acercar la organización. Cuando él habla en nombre de la organización y lo que él dice y cómo lo dice es lo que simboliza la organización. Y si él despierta en mí un afecto de empatía o de simpatía, esa empatía o esa simpatía yo la traslado a la organización, pero si es un portavoz que es distante, que es altivo, que a lo mejor lo que tiene es una actitud arrogante, que solo lo que quiere es demostrar que él sabe mucho y lo que está generando es un distanciamiento, yo me voy a distanciar de la organización a la que representa. Por eso creo que el reto del organizador, del portavoz, es dominar el discurso y sobre todo acercar la organización a los públicos o a la sociedad en general. Muchas gracias, doctor. Hacemos una pausa comercial, amigos televidentes. De regreso continuaremos hablando sobre la gestión de la comunicación y sus nuevos entornos. Ya volvemos. Tu vida es importante, tu sonrisa, tu mirada. Vive, ama y comparte. Estoy aquí para cuidarte. Por ti dibujamos esperanzas, te bajamos las estrellas, abrazamos el sol. Hospital UTPL, tu médico de confianza está aquí para cuidarte. Salud, tecnología y los mejores especialistas a tu alcance. Abierto a todo el público en Loja, frente al Parque Recreacional Jipiro. UTPL, formando al hombre a través de la ciencia para que sirva a la sociedad. Tener futuro con autodisciplina y el apoyo de una universidad de vanguardia. Eso es ser más. 19 carreras, tutorías virtuales, 92 centros en el país y 3 en el exterior. Líderes en educación a distancia. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más.
De regreso, amigos televidentes, el día de hoy hablamos sobre la gestión de la comunicación y sus nuevos entornos. Doctora, quisiéramos conocer cómo se debe manejar dentro de las empresas el tema de las crisis y puntualmente en el tema de la crisis financiera y económica que actualmente se da o se vive en el mundo entero. ¿Cómo las empresas informativas lo han manejado? Es un tema muy amplio porque, mira, generalmente gestionas una crisis a través de un plan de crisis, que generalmente las empresas que tienen medios, que son las grandes empresas, suelen hacer su plan de comunicación interno y externo y a la vez tienen también un plan de crisis. Aunque hay autores que dicen que aunque tengas plan de crisis no sirve para nada, porque cada crisis es diferente a otra. Por tanto, tienes que tener por lo menos saber qué medios tienes que utilizar, una cierta planificación, pero luego va cambiando. En lo que me estás pidiendo de la crisis económica y financiera es difícil, porque como tú sabes ha sido un caos general, porque fíjate que nadie antes del 2007 previó la crisis económica y financiera que se venía. Hace una semana salió un informe de dentro del Fondo Monetario Internacional que hicieron un análisis de los 10 últimos años de cómo el Fondo Monetario Internacional había sido incapaz de predecir la crisis, ni siquiera de acercarse. Y la crítica feroz era que precisamente había informes internos de hace años, de hace 8 años o cosas así, en los que ya se advertía que realmente podría pasar algo y nadie le hizo ni caso. Y precisamente además en los años de 2004 a 2007 fue el director general del Fondo Monetario Internacional un español, del Partido Popular, el partido que ahora está en la oposición, que ahora lo han hecho presidente de una importante caja de ahorros y que fue ministro de Economía. Y todo el mundo lo valoraba muy bien y porque había sido un ministro de Economía, etc. Generalmente se valora bien a los ministros de Economía cuando actúan en momentos que toda la economía va bien, porque cuando la economía va mal ninguno sabe muy bien qué hacer. Entonces, lo habían valorado, lo ponían por las nubes y demás, y cuando ha llegado este informe ha sido demoledor, porque claro, los 3 últimos años antes de la crisis era él el director general del Fondo Monetario Internacional. Por tanto, nadie lo ha sabido ver. Entonces, ¿cómo gestionas eso? Pues de ninguna manera, porque nadie ha sabido gestionar. Empezaron a quebrar bancos, sobre todo de Estados Unidos, pero también alemanes, pero también irlandeses, también franceses, los españoles se han visto en problemas, los italianos también, es decir, todos los bancos a nivel mundial, o por lo menos de eso que estamos llamando de los países desarrollados, que en estos momentos ya no se sabe muy bien qué es eso de países desarrollados. Por tanto, es difícil. ¿Cómo lo han tratado los medios de comunicación? Yo creo que los medios de comunicación hoy tienen menos periodistas especializados, porque la información, el periodismo que se está haciendo hoy cada vez es más banal y además un periodismo que sobre todo es del corta y pega, de gabinetes de comunicación que mandan información a los medios de lo que dicen los políticos, de lo que dicen los poderes económicos, etcétera, etcétera. Pero realmente el meterse en un tema y investigar raramente, y por eso estamos viendo cosas curiosas también, ¿no? Como aquí no lo sé si lo han vivido, pero en España cada mes o cada trimestre, si el gobierno decía que ya estamos saliendo de la crisis, todos los medios decían que salíamos de la crisis, y eso es desconocer la economía, porque realmente en un mes no puedes saber nada, porque es una situación coyuntural, cuando lo que vale es la investigación en el largo plazo del tiempo. Por tanto, los medios de comunicación, la verdad es que yo creo que han ido un poco a remolque de la crisis y que han aportado muy poco también a que la gente se aclarara. Aún hay gente hoy preguntando qué es eso de la crisis económica y financiera internacional, porque por los medios de comunicación muchas veces tampoco se enteran, ¿no? Muchas gracias, doctora. Doctor Túñez, en el caso de las empresas, ¿cómo se manejan, por ejemplo, este tipo de crisis? Bueno, en el caso que nos explicaba la doctora de Mateo, hablamos de crisis en un contexto internacional, pero también podemos pensar que la crisis es una situación local, pequeña, doméstica, que puede afectar a las empresas o que nos puede afectar incluso en nuestra vida cotidiana, ¿no? Nuestra vida personal. En comunicación entendemos que crisis es cualquier situación, sea natural o provocada o inducida, que puede suponer una amenaza para la imagen de esa organización. Entonces, de lo que se trata es de hacer prevención y de ser capaz
de situarse en esa situación desfavorable para tener previsto cómo vamos a reaccionar. De tal forma que en ese momento la gestión de la comunicación sobre la crisis no requiere una inversión de tiempo, porque los medios siguen funcionando, ¿no? Siguen a su ritmo. Por lo tanto, para gestionar las crisis en las empresas lo que se acostumbra es hacer planes de comunicación para esas situaciones adversas, poniéndose en la situación de qué va a ocurrir, cuáles son los escenarios probables y cómo vamos a reaccionar. Pero gestionar comunicación en situaciones de crisis es sobre todo gestionar credibilidad y trabajar con la verdad. ¿Alguno de ustedes creería a un compañero de trabajo, creería a un vecino que les haya contado una mentira? Al menos desconfiarían, estarían pensando que tal vez me estén mintiendo de nuevo. Bueno, eso es lo que tienen muy claro las organizaciones y sobre todo en situaciones complicadas, porque las empresas se manejan a través de la confianza que despiertan en nosotros como consumidores. Entonces, si traicionan nuestra confianza o si traicionan la confianza de los medios o los consumidores estarán en alerta. Y lo único que conseguirán las empresas es que esa situación desfavorable se vuelva en contra. Con lo cual, primero hay que hacer prevención, intentar anticiparse y después ser muy conscientes que durante toda la crisis lo que hay que gestionar es credibilidad, porque es una garantía de resolución en ese momento, pero también una inversión a largo plazo para salir reforzados, para que a pesar de estar en una situación difícil, pues realmente la situación no se ponga en contra, sino que esté a nuestro favor. Y luego hay que implicarse. Miren, cuando hubo, no sé si aquí lo recuerdan, pero seguro que lo pueden traer a una situación general. Hace no muchos años Alemania sufrió unas tremendas inundaciones. Schröder era el dirigente en aquel momento, el máximo mandatario en el país. ¿Qué hizo? Enfundarse las botas de agua, estas botas hasta la cintura, y ponerse con los equipos que estaban ayudando a solucionar el problema. ¿Qué ocurre en esos casos? Que si va mal, los ciudadanos no podrán decir que yo no he colaborado. Así es. Pero si va bien, podrán decir que usted ha participado, podrán decir gracias a usted. En otras situaciones complicadas, como por ejemplo cuando fueron los atentados islamistas del 11M en Madrid, no hay ni una sola fotografía de nuestros dirigentes políticos nacionales que estuvieran en el lugar del acontecimiento. Era presidente del gobierno José María Aznar. Sí hay fotografías del alcalde de Madrid y del quien en este momento es la presidenta de la comunidad, que siguen gestionando, que siguen gobernando, que supieron entender que en esas situaciones complicadas, es una situación de crisis evidente, clarísima, ¿no? Una situación social problemática, que lo que hay que estar es gestionando, anticipándose, siendo creíbles, pero también participando y socializando el problema y la resolución. Karina. Aquí podemos, aquí sin irnos muy lejos, en Chile, con el tema de los mineros y cómo el país pudo gestionar y pudo salir con tan buena imagen internacional por la adecuada gestión de esa crisis que tenían por los mineros que estaban allí, cómo supieron dar la información exacta sin que eso interfiera en las operaciones de rescate, logrando controlar la ansiedad de los familiares que estaban fuera, y también proyectando esa imagen, como decía Miguel, de implicación desde el presidente de la República allí, pendiente de cuáles son las estrategias a seguir, cuál era el siguiente paso, etcétera. Y bueno, y dándolo siempre a conocer exactamente cuál era el riesgo de ir por una estrategia para sacarlos o por otra, etcétera. Pero creo que realmente es un buen ejemplo para poder mirar cómo se puede sacar realmente un buen resultado después de una correcta gestión de la comunicación. Karina, en este caso, ¿cuál es la importancia dentro de este contexto de generar reputación? Hablábamos de la credibilidad y esto es muy importante. Bueno, hablamos de que las organizaciones hoy no están valoradas por su capacidad instalada, sino por el valor que tienen en credibilidad, en reputación, en imagen, es decir, todos intangibles. En un momento hubiera sido ilógico, los autores jamás podrían llegarse a imaginar de que estos valores intangibles de las organizaciones puedan tener tanto peso. Y podemos tener empresas muy chiquititas con muy poca capacidad instalada y empleados, pero que son conocidas a nivel mundial, muy bien aceptadas, reputadas, etcétera, y que por lo tanto pueden llegar a costar ya monetariamente mucho más que una empresa que tenga muchísimas máquinas, herramientas, etcétera, ¿no? Pero que no tengan ese compromiso, ¿no? Bueno, la reputación viene de la
principalmente de la gestión de la comunicación, en cómo el público que está relacionado conmigo, tanto internamente como externamente, me valora, me ve, se identifica conmigo, ¿no? Esa también es fruto del contraste que tienen entre mi organización y lo que hace otra, ¿no? Generalmente nosotros decimos, vamos a un centro comercial y nos ponemos en la percha no sé, de los productos y decimos, a ver, ¿compro este o este otro? ¿Y qué es lo que pienso? No, compro este porque este está haciendo tal cosa y me gusta cómo lo hace y realmente voy a corresponder comprando el producto que me ofrece. Es la imagen externa, ¿no? No solo de la organización, sino también del producto y de las personas. Si yo a través de mis actos me gano la fama de, por ejemplo, un hombre bueno, y tengo esa reputación de hombre bueno, ustedes serían condescendientes hasta con mis maldades, porque me he acuñado, a través de determinados actos, esa reputación de hombre bueno. En las organizaciones ocurre lo mismo. O de mujer buena. O de mujer buena. Muchas gracias, es la reputación de las mujeres. Siempre en mis clases yo les digo a los estudiantes, pónganse en el plano de la reputación de la mujer y que además es muy frágil. Y entonces hay que, es muy difícil conseguirla y hay que ir paso a paso y con una serie de datos, digamos, ir proyectando esa buena reputación. Pero me encanta esta unión que ella ha hecho del profesor Miguel Túñez de decir la reputación de la mujer. Bueno, yo he dicho hombre porque ganarme yo la reputación de mujer sería un poco más complicado, pero si ustedes dos se empeñan también podemos intentarlo, ¿eh? No, pero que me ha encantado esta unión porque realmente estamos hablando de la creación de imagen. Así es. Y sobre todo desde los años 20 del siglo XX, que es cuando empezó la producción masiva, es cuando empezó a desarrollarse sobre todo el tema de la publicidad, de las relaciones públicas, etcétera, etcétera, en forma masiva. Hoy día no se entendería la existencia de las organizaciones ni de las empresas sin la creación de la imagen corporativa. Y de todas formas, así como estamos hablando de todo esto, puede ser una imagen muy positiva, pero no tener nada debajo. Es decir, que hay mucho engaño también en la creación de imagen. Y yo creo que ahí es cuestión también de introducir un nuevo término, que es el de la responsabilidad social de las empresas y de las organizaciones. Y yo creo que de eso Karina nos puede hablar un poco. Así es. Y justamente para hablar sobre responsabilidad social hacemos una pequeña pausa. De regreso continuaremos en este punto de vista hablando sobre la gestión de la comunicación y sus nuevos entornos. Ya volvemos. UTPL, formando al hombre a través de la ciencia para que sirva a la sociedad. Cuando la superación profesional empieza por uno mismo, eso es ser más. 19 carreras, tutorías virtuales, 92 centros en el país y 3 en el exterior. Líderes en educación a distancia. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Ecolac, el sabor de la pureza. Los productos Ecolac aportan nutrientes y beneficios para tu salud. Queso fresco, queso mozzarella, quesillo, crema de leche, mantequilla, manjar, yogur con nuevos sabores, mango, vainilla y guanábana. Disfruta de nuestro nuevo producto, leche pasteurizada y homogenizada. Ecolac garantiza la inocuidad y calidad de sus productos. Viva sano y fuerte. Consuma productos Ecolac. Ecolac, Ecolac, el sabor de la pureza. De regreso, amigos televidentes, el día de hoy en Punto de Vista hablamos sobre la gestión de la comunicación y sus nuevos entornos. Karina, la doctora de Mateo se había referido a un término muy interesante y que deberíamos tratarlo en este tercer bloque, la responsabilidad social. ¿Qué es lo que significa? Sí, Rosario hacía alusión de que no podemos proyectar una imagen que no tenga realmente un sustento, ¿no? Las organizaciones deben proyectar esa imagen, pero sobre evidencias concretas, o sea, demostrando un buen comportamiento, si se quiere. Entonces ahí entra el tema de la responsabilidad social como un modelo de gestión, ¿no? Un modelo de gestión en donde no sale producto de una estrategia de comunicación, sino que se lo debe implementar como una política, como una filosofía de la organización, que esté inmersa en sus valores corporativos, que se viva dentro de la organización y mediante la cual
se pueda realizar todas las operaciones que deba realizar la organización, pero cuidando, por un lado, el medio ambiente, por otro lado, los ingresos económicos que son naturales en una organización deben tener un rendimiento económico, y por otro lado el entorno social en el cual se encuentran las organizaciones, ¿no? Entonces la responsabilidad social, si se quiere, nace de ese despertar de las organizaciones, si se quiere, de que se deben al entorno en el que se encuentran, que tienen deberes y derechos con ese entorno, ¿no? Como un ciudadano común, como una persona cualquiera. Yo soy un ciudadano, tengo deberes y derechos con el Estado, con el gobierno, ¿no? Pero asimismo una organización debe sentirse parte de la sociedad y por lo tanto debe saber que tiene derechos, es decir, puede operar, puede establecer su negocio, etcétera, pero también tiene obligaciones con ese entorno. No puede su gestión ser mala con el entorno, no puede de ninguna forma afectarla. Entonces, esa gestión de los impactos, de todas las decisiones que toma la organización, esa responsabilidad que asume la organización, es lo que ahora llamamos responsabilidad social. Yo, en ese sentido, quiero añadir que si uno mira la responsabilidad social, no es obligatoria para nadie, por lo tanto, se dice desde organismos internacionales o de organismos nacionales que son las propias empresas, las propias organizaciones las que voluntariamente tienen que tener una cierta responsabilidad social. Y por eso yo decía antes, hay algunas organizaciones, algunas empresas que la tienen, pero hay muchas que no. Y venden una imagen que no es cierta. Un caso dramático y muy llamativo fue, por ejemplo, en Estados Unidos, aquella compañía grandísima que era Enron, que estaba hasta 2 días antes financiando campañas presidenciales, que Bush, hijo, le dio un premio por la mejor empresa, por la mejor imagen, por lo bien que lo hacían, y al cabo de poquísimo tiempo quebró porque había incumplido toda la responsabilidad social que debería haber tenido. Y como Enron hay muchísimas empresas así. Por lo tanto, yo creo que generalmente, igual que en la economía de cada país y en la economía global y en la economía local, nos han vendido los neoliberales que no tenía que haber regulación, que en realidad era el mercado el que regulaba. Eso es mentira. Cualquiera que tenga un poco de sentido común sabe que todas las actividades, sean económicas, políticas, etcétera, tienen como fundamento a la persona, es decir, la condición humana. Y hay que conocer los defectos de la condición humana, entre ellos la avaricia, que es lo que nos ha llevado, la avaricia de los financieros y de la bolsa de Wall Street, etcétera, que nos ha llevado a esta crisis económica y financiera que tenemos ahora. Por lo tanto, yo creo que los estados deberían regular. ¿Debería ser entonces una política gubernamental? Una política gubernamental no para limitar la actuación de las empresas o de las organizaciones, pero sí para cierta obligación de cumplir con los compromisos y con la imagen que dan o que quieren transmitir. Pero ir mucho más allá de las obligaciones y de las regulaciones. Exacto. De eso se trata la responsabilidad social. O sea, por más hacerlo regulación que haya, por supuesto. Y también entra aquí el tema de la ética, que seguramente nos ha estado faltando mucho en este tiempo. Es la ética en los negocios, el hecho de poder poner ese ingrediente fundamental en cualquiera de las actividades que hagamos, ¿no? Y la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Porque la responsabilidad social también no se trata solamente de decirlo, porque entonces hay muchos casos de empresas que únicamente lo venden muy bien, ¿no? A sus actividades como responsabilidad social, pero detrás no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces tiene que estar inmiscuida de esa ética que pueda permitir a las organizaciones vincularse a la sociedad, que valoren lo que hacen, pero que realmente sea verdadero, ¿no? Ahí, Karina, solo un apunte muy breve, porque hay una palabra que seguramente pone como la guinda en este pastel que estamos haciendo de responsabilidad social, que es el compromiso. Para que exista responsabilidad social tiene que haber un compromiso de las empresas
de las organizaciones de que socialmente van a ser responsables. Es como si socializáramos la empresa. Hasta ahora las empresas eran como entidades aisladas de producción que estaban interesadas en el rendimiento de mercado. Aquí es mucho más, no somos individuos que vivan de una forma aislada. Nosotros también nos socializamos y hay determinadas normas que son el marco legal, pero hay otras normas que son compromisos de conducta en la sociedad. Eso es lo que tienen que entender las empresas fundamentalmente, pero las organizaciones de una forma global, que han de cumplir. Es un contrato con la sociedad, van a ser éticamente responsables en todos los aspectos. Un contrato imaginario, claro, porque no es una regulación. Claro. La misma ISO 26000 que acaba de salir, ¿no?, que es específica de responsabilidad social, sigue siendo una cuestión voluntaria. ¿Lo acepto o no lo acepto? O sea, lo pongo en mi organización y trato de cumplir o no. Sin embargo, también se puede hacer, en lo que decíamos, rendición de cuentas y transparencias. Tenemos que ver que la organización que dice ser socialmente responsable tiene que acreditarlo de alguna forma. Y allí pudiéramos empezar con las memorias de sostenibilidad, por ejemplo, donde existe una serie de elementos que la organización tiene que declarar que los está cumpliendo. Y además, Karina, tienen que ser responsables, pero no tienen que presumir ante la sociedad de que son responsables. Porque si yo adquiero ese compromiso es porque estoy convencido que esa es la conducta que he de seguir. Cuando lo convierto en un motor económico, en un referente para vender más, entonces estoy en lo que podríamos etiquetar como marketing con causa. Pero entonces este contrato imaginario, este compromiso trae beneficios a la empresa. Claro, sobre todo ¿Cuáles son estos? Por supuesto, y a nivel interno, por el compromiso mismo, volvemos a la gestión de la comunicación, por el compromiso mismo que pueden adquirir sus empleados, de decir, esta organización es la que yo quiero, a la que dejo todo mi tiempo, en la que todos los días me desgasto, porque sé que únicamente, que además de que me da un trabajo, también está aportando socialmente. Pero todo lo que están explicando, que estoy muy de acuerdo con todo, pero yo soy menos idealista que ellos en este sentido, porque yo, claro, me dedico también a la gestión de medios de comunicación, es decir, de las empresas de medios de comunicación, y a la economía nacional e internacional, etc. Y yo creo que soy más pesimista que ellos, porque creo que la responsabilidad social como principio establecido está muy bien, lo del compromiso está muy bien, lo de que hay que vender una imagen de verdad y tal, pero yo creo que la condición humana tiene muchos defectos, que no va a ser voluntariamente como se va a tener ética, sino que tiene que haber ciertas formas de controlar a esas empresas. Puede ser a través de leyes, puede no ser leyes, pero por ejemplo Karina ha apuntado una cosa muy importante, que puede ser a través de sus cuentas, por ejemplo, sus balances, sus cuentas de explotación, esas cuentas de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Porque si los estados hacen que todas esas empresas tengan todas esas cuentas transparentes, entonces nosotros podremos analizar de verdad si se cumple o no se cumple. Y sería una labor de la academia, es decir, de la universidad, el ser críticos con el mal funcionamiento de algunas de esas empresas a través de algún instrumento. Porque yo no creo en la bondad de las empresas ni de las instituciones por sí mismas, sino que tiene que haber, algunas lo hacen. Es por eso que hay que acreditarla. Claro, algunas lo hacen, pero otras no. Habla de eso, de la acreditación. Exacto. Sí. Pero y también, eso no quiere decir también cuando Miguel decía de que no se debería lucrar con la responsabilidad social, no quiere decir tampoco que no haya que comunicarla. Sí, o sea, sí. Se la puede comunicar, hacerla visible, contarla, porque de hecho eso es lo que los públicos a los que nos estamos dirigiendo esperan de mi organización. Y la idea también es replicar las buenas prácticas. Exacto, claro. ¿No? Pero eso no quiere decir que lleguemos a otras estrategias de marketing como el marketing con causa que mencionaba Miguel. Seguramente necesitamos el marco legal, evidentemente. No, yo coincido con una regulamentación que sea estricta, pero luego lo que necesitamos es una intención explícita de las empresas para ajustarse y para hacerlo público. Eso es lo que nos estábamos refiriendo. No tendremos la intención. Evidentemente. Y además, si hablamos de capital, sabemos que no tiene sentimientos y que lo que va a mover a las empresas no es el compromiso ni la responsabilidad social, sino la búsqueda de beneficios y conseguir que el beneficio sea lo mayor posible.
pero la forma de ejecutarlo también nosotros buscamos el beneficio y el posicionamiento personal en la sociedad, pero hemos asumido que hay determinadas pautas que todos respetamos y que todos mantenemos, aunque no están estrictamente en las obligaciones legales. Yo no estoy legalmente obligado a darles a ustedes los buenos días cada mañana, pero me gusta, me apetece, es mi forma de ser, es la forma de comportarnos. Me han enseñado que eso es de buena educación y me gusta ser educado y estar, claro, y entonces eso lo hago. Las empresas no, viven atomizadas, todavía no viven en ese mundo social, viven pensando en sí mismos y en su rendimiento. A eso nos referimos, y nos referimos también a que no nos confundamos. Cuando alguien nos vende un producto a través de un compromiso social para una mejora de medio ambiente, no está haciendo responsabilidad social corporativa, está haciendo publicidad basada en la explotación de ese sentimiento compartido con esa necesidad social. Bueno, yo no creo nos engañemos. Que es una intención a largo plazo, el cambiar, bueno, es incipiente, pero cambiar las intenciones de las empresas en ese sentido bondadoso que están diciendo. Doctores, entonces se podría decir que con este proceso de toma de responsabilidades se puede llegar algún día a generar una cultura de respeto y uso sostenible. Esa debería ser la meta, pero es lo que estábamos diciendo, es como una declaración de intenciones. Hacia ahí deberíamos caminar. Pero hacia ahí debería ser un caminar conjunto. Incluso nosotros como ciudadanos deberíamos exigírselo a las empresas. Cuando vamos a comprar, cuando tomamos una decisión determinada en el mercado, tener en cuenta cuál es la empresa que está teniendo unas prácticas que nos parezca que son las adecuadas para ese futuro. Con la compra podemos marcar la diferencia. Sí, bueno, a veces lo que ocurre es que después está la economía doméstica y el principal criterio en la compra es para cuánto nos alcanza, pero dentro de lo que nos alcanza, pues a lo mejor también tendríamos que ser un poco más críticos, ¿no? Un poco más activos o un poco más concienciados, perdón, o comprometidos, ¿no? Pero la cultura de los consumidores va por ese camino. Así es. Bueno, así es, también a largo plazo. Y con estos programas estamos aportando también. Les agradecemos a ustedes por acompañarnos el día de hoy y tratar estos temas tan interesantes. Estoy segura que a la ciudadanía le van a servir muchísimo. Con esto finalizamos y les agradecemos a ustedes por su amable atención. Esperamos que nos sintonicen en próximas emisiones. Muchas gracias.